Mundo del ciclo celular, elaborado por Jennifer Solano Blanco. Recordemos que la célula es una unidad funcional, estructural, reproductiva y anatómica de todo ser vivo. El ciclo celular consta de 3 fases: interfase, mitosis y citocinesis. Su duración es de aproximadamente 20 horas y se reconoce que va desde el inicio de una división celular hasta que comienza otra, en 2 periodos que llamamos interfase y mitosis. En las etapas de la interfase tenemos lo que es la G1, donde la célula crece y se produce una gran actividad enzimática. La fase S es la fase de síntesis del material hereditario dentro del núcleo celular, lo que conlleva la duplicación de los cromosomas. Y en la G2 es donde aumenta la síntesis de proteínas y la célula se va a disponer a dividirse. La mitosis se encarga de la duplicación del ADN, de la síntesis de proteínas, de la división de los centriolos y del suministro de energía para los procesos sucesivos. Sus objetivos son que las células hijas poseen una constitución genética idéntica, caracteriza el crecimiento somático, es responsable de la herencia y de la reproducción. Las fases de la mitosis se conocen 4: profase, metafase, anafase, telofase. Aprendámonos promate: profase, metafase, anafase, telofase, y verás que es más fácil. Profase. Esta etapa es donde el centriolo se duplica y emigra a los polos de la célula. Alrededor de este aparecen unas fibrillas llamadas áster. Se forma el huso acromático, desaparece el nucleolo, la membrana nuclear empieza a desaparecer, la cromatina es visible, los cromosomas contienen las unidades hereditarias llamadas genes. Metafase. En esta fase termina por desintegrarse la membrana nuclear. Los cromosomas se colocan en el plano ecuatorial de la célula, llamada placa metafásica. En la anafase, los cromosomas se dirigen hacia los polos de la célula. Dura aproximadamente de 10 a 15 minutos y es donde los cromosomas forman una V para alcanzar los polos celulares. La última etapa es la etapa de la telofase. Esta se va a iniciar cuando los cromosomas que ya están unidos en los polos se alargan y se empiezan a desarrollar. Todo vuelve al inicio. El huso acromático desaparece, se forman las membranas nucleares y cada una de las cuales conserva el número original de cromosomas. Se organizan los núcleos nuevos y se va a dar la formación de 2 células hijas gracias al proceso de la citocinesis, que es la división del citoplasma. Observamos todo un proceso de mitosis donde está la profase, metafase, anafase y telofase. Profase. Metafase, anafase y telofase. 2 células hijas. La meiosis es un proceso reduccional en el cual se observan 2 divisiones celulares consecutivas, pero una sola duplicación de los cromosomas, originándose de esa manera 4 células haploides. Permite la reproducción sexual, produce la variabilidad de la descendencia y reduce el número de cromosomas de 2N a N. Tiene 2 fases: la fase 1, que es dividida en profase 1, donde los cromosomas se condensan y los cromosomas homólogos se aparean por medio de la sinapsis y forman las llamadas tetras. Es ahora cuando ocurre el intercambio del material genético mediante el proceso llamado entrecruzamiento. El centriolo se duplica, se inicia la formación del huso acromático, la membrana se empieza a fragmentar y desaparece el nucleolo. En la metafase 1, las tetrámeras se alinean en el ecuador de la célula y se unen al huso acromático por el centrómero. En la anafase 1, el centrómero se divide, las cromátidas hermanas se separan y van a emigrar hacia los polos opuestos.
En la telofase 1, los cromosomas son envueltos por una membrana nuclear. Se produce la citocinesis, que es la llamada división del citoplasma, y cada célula posee un número de cromosomas idéntico a la célula inicial. La fase 2 tiene lo que es profase 2, donde se inicia la aparición del huso, la membrana se empieza a fragmentar y desaparece el nucleolo, pero esto ocurre en dos células. La metafase 2 es cuando los cromosomas se colocan en el ecuador celular y las fibras del huso se adhieren a los centrómeros. En la anafase, los cromosomas emigran hacia los polos opuestos, ya que están rodeados por los filamentos del huso. Y en la telofase, los husos desaparecen, aparece la membrana nuclear que encierra los cromosomas, se forman células con la mitad del número inicial de cromosomas, es decir, se forman células haploides. La meiosis es una forma especial de división celular que ocurre para la formación de los gametos, de ahí que cada célula reproductora tenga número haploide de cromosomas. Acá se van a producir 4 células haploides. Vemos un proceso de la meiosis. Por su atención, muchas gracias y espero que en realidad este video clip les haya servido para refrescar un poco y entender el tema del ciclo celular. Gracias.